cuando lo que se estaba hablando es de que un compatriota español en territorio de una dictadura cubana resulta que se ve involucrado en unas acusaciones falsas, no tiene un juicio justo y además allí de lo que se está hablando es de que se ha asesinado a la principal persona que deberíamos estar todos defendiendo, la vía de democracia en una dictadura cubana, en una dictadura comunista. Y acaba siendo usted la persona, la diana sobre la cual caen los ataques cuando nadie dice nada de esa dictadura cubana. Bueno, es claro que dice alguien, pero desde luego no desde el lado socialista, no desde el lado de la izquierda, no desde el lado de Izquierda Unida. Yo de verdad que las cosas que pasan en este país no doy crédito, de verdad, don Ángel. Sí, sí, así es. Yo tenía 26 años cuando fui a Cuba pues, a colaborar con la oposición al régimen dictatorial castrista y bueno, pues me convertí en una cabeza de turco de un plan orquestado por los servicios secretos cubanos que ya tenían a Osvaldo en su punto de mira desde hacía muchísimos años. Todo el mundo que ha viajado a Cuba y ha conocido a Osvaldo sabía que estaba 24 horas vigilado, 24 horas seguidos. Bueno, había tenido ya más intentos de estos de moverle con la furgoneta, sacarlo de la calzada y asesinarlo, digámoslo claramente. Muchísimos. Esto hace un año. Pues un mes antes de que yo viajara a Cuba le habían empotrado el coche. Él viajaba con su mujer y había tenido un siniestro. Le aflojaban las ruedas del coche, le manipulaban los frenos, a su hijo yendo en bicicleta le tiraron. Es una práctica muy habitual en las dictaduras comunistas, el tema de justificar que desaparezcan los líderes de la oposición en accidentes de tráfico. ¿Qué ocurrió aquel día? Ahora estamos viendo ya las reacciones, congresistas norteamericanos, el propio Estados Unidos ya incluso con organismos oficiales ha reclamado una investigación seria a Cuba. Dice que quiere saber qué ocurrió con lo que a todas luces es un asesinato. Vamos a decirlo claramente, el asesinato de Osvaldo Payá porque era un demócrata luchando contra unos dictadores. ¿Qué ocurrió exactamente aquel día? Nosotros íbamos en coche dirección a Santiago de Cuba y nos sacaron de la carretera. Iba circulando, nos siguieron varias veces distintos coches hasta que el último de ellos nos sacó de la carretera. Han dado unas imágenes estrafalarias de un coche destrozado, de un árbol en perfectas condiciones que se supone que ocasionó ese destrozo en el coche y que casualmente los dos pasajeros de detrás, que eran los cubanos, fallecieron. Sin embargo, los europeos salimos ilesos. ¿Salieron vivos del coche Osvaldo Payá y su compañero? Yo estoy seguro que sí. Yo no creo que haya un accidente o una colisión como se ven en las imágenes y que las dos personas de delante salgan ilesas completamente. Eso es imposible. Algo tendríamos que tener. Y de hecho a la velocidad a la que circulábamos era completamente normal. Las carreteras en el interior de Cuba no es que tengan baches, es que tienen agujeros. ¿A qué velocidad circulaban ustedes? Pues iríamos a 60, 70 por hora. Pues salirse a 60 por hora... Es completamente... Es difícil. Esto sí. Es un montaje. De hecho, si se ven las fotos y se comparan, cada vez el coche está en una situación, está más cerca de la carretera, más lejos, tiene un abollón, tiene otro diferente. Son distintas fotos que fueron tomando. Y desde luego lo que estamos viendo, que es el vídeo que me hicieron grabar, no tiene ningún tipo de credibilidad. Cuando emite usted ese comunicado en el que dice que, bueno, que el comportamiento de Cuba es maravilloso, que aquello tal, ¿usted está bajo, aparte de drogas, bajo amenazas? ¿Qué opción tenía? Yo estaba solo, estaba aislado, no tenía ni abogado, ni acceso al cónsul, ni a nadie. ¿Qué hubiera hecho cualquier otra persona? O sea, cuando usted emite ese comunicado no tiene ni respaldo del consulado español, claro, porque no le permiten conectar con ellos, claro, ni tiene respaldo de equipo jurídico. Nadie. Estaba rodeado de militares que me obligaban a hacer este tipo de cosas. Este vídeo, ¿quién se lo cree? ¿Qué español que nos está viendo dice accidente en tránsito? Pero si es que tengo la cara hinchada, no soy yo, es muy claro. Bueno, usted me estaba enseñando antes de empezar la entrevista una serie de marcas que tiene de las vías a través de las cuales le introducían droga. Y así se hizo este comunicado. Sí, yo estaba completamente fuera de mí. Cuando usted ve que después de lo que ha ocurrido, que después de las explicaciones que está dando, sigue habiendo gente, y hablo en España, ya no hablo de Cuba, a mí ya doy por hecho que esta gente, lógicamente, dentro de una dictadura comunista, como que no va a mantener una posición muy democrática, ¿no? Ni defensora de los derechos humanos, es obvio, pero que dentro de España, que se presupone que nuestro sistema de partidos es democrático, ¿cómo puede haber partidos que no defiendan su postura? ¿Cómo puede haber partidos que no pidan una investigación de verdad? ¿Cómo puede haber gente que siga diciendo, no, es que don Ángel Carromero se lo está inventando porque quiere desestabilizar a Cuba? Me da mucha lástima. Es que la familia desde el mismo día de los hechos defiende mi inocencia y defiende que no fue un accidente. Es que no lo digo yo, es que lo dice la familia. Y la familia
Lógicamente no lo dice porque sí, lo dice porque tuvo contacto con gente que vio las cosas que estuvieron pasando en ese hospital y las cosas que ocurrieron, con todos los antecedentes. Si la familia, que es la parte más interesada en que se sepa la verdad, que son los que han perdido a un familiar querido, dicen que soy inocente y que esto ha sido un crimen de Estado, que no ha sido un accidente, yo solo he reforzado, solo he confirmado lo que la familia ya sabía. Ellos no tuvieron contacto conmigo, yo no tenía contacto con ellos. ¿Por qué lo que cuenta la familia desde el primer día y está en las hemerotecas coincide con lo que cuento yo? Yo hablé y le dije... Con lo que cuenta usted y con la versión que aparece reflejada en el móvil del compañero sueco. Claro, los mensajes que mandamos, es que es terrorífico. O sea, no se puede hacer una idea. Cuando escribió el mensaje de socorro, estamos rodeados de militares, estaba desesperado. O sea, realmente... No veía la salida. ¿Qué trato le han dado a usted en la estancia allí? Porque aquí se han contado cosas de que usted estaba en un módulo especial, que aquello El tiempo que estuve en la cárcel de La Habana, que es cuando ya se empezó a negociar que me trajeran a España, fue un trato normal. El tiempo que estuve en Bayamo fue tétrico. O sea, los calabozos de fuera de La Habana es dantesco. O sea, yo estaba en una celda en la que caía agua por un chorro con un váter sin cisterna, que teníamos que llenar un cubo de agua para poder cambiarlo porque había mosquitos y había no sé qué enfermedades, con una luz que no se apagaba nunca, no nos sacaban. Tremendo, o sea, y con un miedo constante y todo el tiempo sacándome a interrogar para preguntarme de todo menos de lo que había pasado. ¿Ustedes estaban custodiados por policías, por militares? Por militares. En el hospital estaba militarizado, estábamos rodeados de militares. ¿Usted era consciente en aquel momento de que le estaban drogando? Yo estuve al principio, que me quería incluso incorporar de la camilla porque no tenía nada, me encontraba perfectamente. Luego ya me pusieron una vía, me sedaron y ya, bueno, pues... pasó todo. Claro, ahora ya estamos en España, ha pasado más de un año de esta historia y usted dice lo que yo me creo a pies juntillas, que es la verdad de esta historia, que fue asesinado la persona que tenía la vía principal de convertirse en la alternativa democrática a esta gente que está allí manteniendo una violación sistemática de los derechos humanos. Claro, pero usted realmente ha roto un acuerdo que había entre el gobierno español y el gobierno cubano. ¿Usted es consciente de nunca que le ha puesto en una situación difícil? A mí nunca me han notificado que tuviera que estar callado. ¿Eso no se le ha dicho? Nunca se me ha dicho. Yo empecé a dormir en mi casa en enero porque sigo condenado por el régimen castrista y la condición para volver a que España reconociera esa condena. Yo empecé a dormir en mi casa a finales de enero. En marzo ya hablé y di una entrevista al Washington Post, solo que los medios españoles no hicieron mucho eco. Luego hubo un acto de homenaje y volví a hablar. Y hasta que no he hablado en un medio escrito no ha habido eco, pero yo no llevo un año callado. Yo tardé un mes en hablar para un diario, aunque fuera extranjero, pero hablé. Y con la familia, la primera llamada que pude hacer desde la cárcel de Segovia, una de las primeras, fue a Carlos Payá, al hermano de Osvaldo. Cuando vino Rosa María, hablé con ella y todo el que me ha querido escuchar, le he contado la verdad. Ahora, este punto me parece muy importante. O sea, usted nunca ha recibido presiones por parte del gobierno español para que no contase lo que había ocurrido allí. Yo, de hecho, no he hablado con ningún miembro de mi gobierno. Yo con quien he tenido contactos con miembros de mi partido que a todos los niveles, yo soy del Partido Popular, me han apoyado. Están las imágenes de Esperanza cuando fue a la prisión a verme y a darme apoyo y se lo agradeceré siempre. Y también me han apoyado desde la Dirección Nacional con Cospedal, que se ha portado excelentemente bien conmigo. El partido es irreprochable la actitud que ha tenido. Yo soy de la tesis de que la defensa de un país se hace defendiendo. Estamos ahora hablando y veníamos de hablar precisamente del asunto de Gibraltar, cuando alguien se te pone bravucón en una amenaza a lo que son tus aguas territoriales, a tu terreno, pero se hace también defendiendo a la gente dentro o fuera que se juega la vida, la seguridad, la libertad, se la juega por determinadas causas. Usted tiene la sensación de que a partir de ahora, porque lo que es cierto es que le surge un frente al gobierno del Partido Popular. Estados Unidos ya le está pidiendo a España que aclare qué es lo que ha ocurrido. La familia de Payá va a solicitar, bueno, ya lo ha solicitado, que se investigue. Osvaldo Payá es español, a efectos legales tiene pasaporte español, es español, por lo tanto tiene que ser defendido como un ciudadano español. ¿Qué deriva puede tener esto? Porque a partir de ahora el gobierno del Partido Popular, yo no sé si llegó a un acuerdo con Cuba para traerle a usted, pero va a tener que pedirle explicaciones a Cuba. Hombre, yo sé que la familia de Osvaldo Payá va a presentar una demanda en la Audiencia Nacional, que sería el órgano competente para entender este caso. Yo creo que el mayor compromiso que ha demostrado el gobierno con la verdad
es conseguir traerme, porque si no me hubiera traído, la verdad hubiera muerto allí. ¿Usted considera que todos estos movimientos, bueno, el último lo hemos tenido de parte de una persona, de Willy Toledo, que se ha ido para allá a reivindicar las bondades del régimen cubano, y son cosas que de verdad que no acabo de entender, y se van allá, pero desde luego no van a los sitios donde usted ha estado, no van a esas prisiones ni muchísimo menos, van a zonas de lujo, urbanizaciones de chalés, muchos de ellos robados a gente que los tenía allí. En otra circunstancia, en otra, yo no sé si los tendrían que haber tenido. Lo que sé es que va, desde luego, en una situación que no es la que viven los cubanos. ¿A usted le parece normal que mientras estamos teniendo testimonios como los suyos, de tratos inhumanos, de no permitirle defensa jurídica en un juicio, de no permitirle el apoyo del consulado, vaya gente desde un país democrático como España a reivindicar una dictadura? Lamentablemente, para cierta parte de la población española, la dictadura comunista de Castro está de moda. Y para ellos es un ejemplo a seguir. Es una pena que no, ya que van a los resorts a los que les alojan de forma gratuita, no se vayan también a la zona donde vive la gente normal, la gente que tiene que vivir con $20, la gente que cría cerdos en sus casas para comérselos, porque si no se mueren de hambre. Yo le invitaría a que conociera la Cuba de verdad, no la Cuba turística. ¿Le parece, en un país como Estados Unidos, en un país como Reino Unido, en un país como Francia, tendría cabida que en el momento en el que es retenido ilegalmente, detenido y juzgado ilegalmente, con unas acusaciones falsas, un compatriota suyo, hubiese una división política en el arco parlamentario en el que determinados partidos saliesen a filtrar informaciones sobre que usted no disponía de carné, que le habían retirado los puntos, que usted se había excedido de velocidad? ¿Eso le parece que ocurriría en un país, independientemente de la postura política de cada uno de los partidos, pero que ocurriría en esos países? Para nada. Los demás países tienen un sentimiento de patria, de nación, que en España parece que hemos olvidado. Antes está un nacional, una persona de su país, que cualquier interés es espúreo. ¿Cuál es la situación real que tiene en estos momentos la oposición democrática o el intento de oposición democrática en Cuba? Pues les tienen completamente atosigados. Solo hay que ver el Twitter, la información que consiguen sacar ellos fuera de Cuba. Constantemente les persiguen en sus casas, les encarcelan, les dan palizas. Es escalofriante. Yo estuve allí 3 días antes de que sucediera esto y pude conocer a otras personas de la oposición, de la disidencia castrista, y los testimonios que nos contaban eran espeluznantes. Es que estamos tratando con una dictadura que utiliza todo el poder del Estado contra las personas que piensan de forma diferente. Y solo por pensar de forma diferente les atacan y les aplastan hasta el final. ¿Se ha puesto en contacto con usted alguna persona del Partido Socialista, de Izquierda Unida, alguna asociación, no lo sé, sindical, alguien, para intentar saber qué es lo que ocurrió allí? Nada. Ni una sola llamada telefónica. Nunca. ¿No les ha importado ni lo más mínimo? Para nada. Ni siquiera en el momento en el que sabemos que congresistas norteamericanos le están reclamando a España, que digo yo, oye, visto desde el punto de vista político, a lo mejor esos partidos dicen, bueno, pues es un motivo para achuchar al gobierno del Partido Popular y meterle presión. No han querido saber nada de eso. Para nada, y no solo congresistas, es que es el Senado. O sea, ya se ha pronunciado el Senado y la embajadora americana ante Naciones Unidas ha exigido, ya no una investigación internacional, ha exigido una investigación creíble. Es que recordemos que hay tantos flecos, es que todavía Cuba no ha dado la autopsia de los cadáveres. Ha pasado 1 año y 1 mes y no ha dado la autopsia de los cadáveres. Y eso por no decir el juicio farsa al que me sometieron. Vamos a ver, es que es un juicio en el que mi defensa no tuvo acceso a las pruebas, no tuvo acceso a los testigos, no pudo proponer ningún perito más allá de los peritos militares. O sea, fui juzgado por militares, con peritos militares, con pruebas fabricadas por militares. ¿Qué juicio justo es eso? O sea, no se aceptó ni una sola de las solicitudes de prueba de la defensa. No, porque es que hay algo que se nos ha olvidado. En Cuba no hay separación de poderes. Quien gobierna el Poder Judicial es el líder del Consejo de Estado, que es Raúl Castro. O sea, Raúl Castro está por encima de todos los jueces. ¿Cómo va a haber una independencia? Estamos hablando de una dictadura, que no es una democracia, que no es un Estado de Derecho, que no se me ha juzgado en un país europeo con unas garantías procesales. Eso es Déjame que veamos, porque claro, ha habido una parte de nuestro arco político, de nuestro lamentable arco político en muchas ocasiones, que argumentó lo que vamos a ver. A usted se le hizo grabar un determinado comunicado que nos acaba de explicar que se hizo bajo el efecto de amenazas y bajo el efecto de las drogas. En ese comunicado se daba una versión muy distinta de la que hoy nos está dando aquí en 13 Televisión Ángel Carromero, de la que el otro día daba en el diario El Mundo, y hoy con todo lujo de detalles nos explica cómo es eso que no se le puede llamar proceso judicial. El comunicado que se le hacía grabar era este, atención. La última vez que miré, efectivamente iba a 80 km/h, pero cuando tuve el accidente no miré
el cuentakilómetros, luego no puedo precisar de manera exacta a qué velocidad iba. Frené porque vi el cambio, el bache y la arena, y entonces accioné el freno. Perdí el control del coche porque habíamos entrado en una zona con grava y perdí la estabilidad y la dirección ya no funcionaba y no pude mantener el coche y ya no recuerdo más. A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera, simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista, que es accionar el freno levemente. El coche perdió el control, no recuerdo señales, no señales. Le pido a la comunidad internacional que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito que podría haberle pasado a cualquier otra persona con fines políticos. ¿A usted le escribieron este guión? Creo que se nota, ¿no? De arriba abajo. Y compare el aspecto que tenía ahí, los hinchazones que tenía en la cara y cómo soy en estado normal, cómo me expreso ahí y cómo me expreso ahora mismo. Es decir, a usted le habían golpeado. Está claro, o sea, es que solo, de verdad, no hay, por favor, yo lo que pido es que no estemos en ideologías, en izquierdas y en derechas, que solo hay que utilizar la lógica, que ese vídeo es de una persona de 26 años, que miremos cómo me estaba expresando, miremos lo que estaba diciendo. ¿Usted ha utilizado alguna vez la expresión en tránsito? Nunca. Porque yo no he utilizado ¿Quién en la España? expresión en tránsito en mi santa vida, ¿verdad? ¿Quién en España utiliza esas? Accioné el freno, frené. ¿Quién le escribió ese comunicado? Estaba rodeado de coroneles, tenientes coroneles. ¿Armados? Estaba en una unidad militar, ahí no... Es decir, la grabación de este comunicado se hizo en una unidad militar. Claro, allí tienen unidades militares donde estaba el calabozo de Bayamo. A mí me sacaron del calabozo para grabar ese vídeo. Marian. ¿Qué siente cuando está haciendo esa declaración que sabe claramente que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente usted conoce, la realidad que usted conoce? Yo lo único que siento es que estoy perdido, que estoy solo, que estoy rodeado de enemigos, rodeado de militares y que no sé si voy a grabar ese vídeo y a continuación va a ser lo único que haga. No sé si es ese vídeo y una vez que lo tengan se acabó, ya no soy más útil o voy a poder seguir vivo. ¿Lo grabó de primeras ese vídeo? No. ¿Se lo hicieron repetir? Sí, son cortes y creo que... ¿Está editado el vídeo? Está editado. Creo que se ve en unas tomas, tengo 2 botones del polo abrochados y en otras tengo solo una. A ver si lo podemos volver a ver, esa grabación. No sé si se podrá apreciar ese detalle, pero de todas formas, claro, usted aludía ahora a que cuando estaba realizando esa versión, que ahora está siendo utilizada por determinados sectores para decir mentía, Ángel Carromero mentía. ¿Qué hubiera hecho cualquier otra persona tenía dudas en hasta mi de lugar? Que iba a salir vivo. Claro, o sea, yo tenía asumido que mi vida acababa ahí, que con 26 años se acababa. Lo tenía completamente asumido. ¿Qué hubiera hecho otra persona? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? No sé. No tenía otra salida. No, sí, yo parto de la tesis de que yo veo totalmente normal que un gobierno lo primero que tiene que hacer, incluso mentir en estas ocasiones, es defender a sus ciudadanos y traerlos, garantizar que los trae de vuelta a su territorio. También defiendo, eso sí, que en el momento en el que están en territorio seguro y que ya están en España, yo no comparto esas tesis de que hay que mantener a partir de ahora los acuerdos. No, aquello es una dictadura. Entonces, los acuerdos con un dictador, pues yo no considero que tengan que ser mantenidos. Y yo sí considero que a partir de ahora el gobierno español sí tiene que hacer las investigaciones. Sí tiene que defender no solamente lo que es la defensa de nuestros ciudadanos, porque usted sigue condenado. Yo sigo condenado. La familia de Osvaldo, nada más llegar yo aquí en enero, pidió el indulto. O sea, lo ha firmado la familia de Osvaldo Payá. Mira, perdóname porque precisamente ya tenemos el corte ese en el que se ve que está editado el vídeo, porque aparece abierto totalmente el polo, con los botones y posteriormente cerrado. A ver si lo podemos ver, por favor. La última vez que miré, efectivamente iba a 80 kilómetros por hora, pero cuando tuve el accidente no miré el cuentakilómetros, luego no puedo precisar de manera exacta a qué velocidad iba. Frené porque vi el cambio, el bache y la arena y entonces accioné el freno. Perdí el control del coche porque habíamos entrado en una... Y en unos momentos, fíjense, ese polo cerrado con los botones hasta el último botón y observen porque en unos momentos va a salir otro plano en el que sale totalmente abierto ese polo. Tú me comentabas hace un momento que de hecho lo hacías adrede para que quedase claro que el vídeo estaba editado. Lo hice... Esto era una tomadura de pelo, vamos, claro, básicamente. Yo ya iba a la desesperada.
exagerada. Yo necesitaba de alguna forma que se supiera aquí en España que todo era una farsa. No tenía otro método para hacerlo. Miren, ahí se ve. Ahí está abrochado y luego está completamente abierto. Es una de las cosas que conseguí hacer para demostraros que estaba siendo obligado a grabarlo, que no... ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Y hablo ya de la esfera internacional, porque claro, ha tomado cartas en el asunto Estados Unidos. Sí. Estados Unidos con estas cosas no se anda con bromas. Estados Unidos tiene clarísimo que la defensa de su país es la defensa de todo aquel que no solamente es ciudadano suyo, sino que busca cobijo en Estados Unidos. Estados Unidos ya ha exigido esa investigación, tanto por la parte de España como por la parte norteamericana, de la parte cubana. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Pues de momento se ha presentado una querella por el Kennedy Center ante la Organización de Estados Americanos, en la que se pide, uno, que en mi juicio se ha declarado nulo, y dos, que se abra una investigación seria, una investigación internacional para esclarecer la muerte o el asesinato de Osvaldo Paya y Jaro Cepero. ¿Qué pasa? Que como Cuba es una dictadura, no ha firmado ningún tratado internacional que le obligue a someterse a una jurisdicción que no sea la de sus militares. Entonces es muy difícil conseguir algo de esta dictadura. Nada, yo simplemente añadir que quizá hablar hasta de crimen de Estado sea hasta generoso, porque es que es lo que comentabas, que es que estamos ante una dictadura, no se puede hablar en los mismos términos que si estuviéramos hablando de un Estado de Derecho. ¿Cómo puede ocurrir que organismos que se consideran y se ponen incluso el apellido humanitarios pasen de costado sobre estos temas? Y hablo en la órbita internacional, pero hablo también en España. Organismos de estos que van dando lecciones de 8.000 cosas. Organismos que montan batallas en el momento en el que resulta que un barco en no sé dónde acaba hundido y nos provoca, por supuesto, una marea de gasolina, etcétera. Por supuesto que lamentable y espantosa. Pero ¿cómo puede ser que pasen de soslayo sobre lo que son vulneraciones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos? Pero porque volvemos a lo mismo. La dictadura comunista en España está banalizada. Es que parece que es un sistema político idílico. Y es que todas las dictaduras son malas. Y es que parece que para una parte de la sociedad solo son malas las dictaduras de derechas y se olvidan de las dictaduras de izquierdas. Todo sistema que priva de libertad al pueblo es malo, por principios. Todo sistema que no reconoce los derechos humanos de su pueblo es malo. Y el sistema cubano es una dictadura que ya lleva muchísimos años y que se va pasando de hermano a hermano. Es una vergüenza. ¿Cómo puede haber todavía alguien que lo defienda? Con todas las barbaridades que han hecho. Esta es una de ellas. Pero es que estos no son los primeros opositores que matan, ni son los primeros opositores que reprimen. No son los primeros y lamentablemente parece que no van a ser los últimos. Bueno, de hecho, una de las primeras matanzas que comete Fidel Castro es sobre homosexuales. Los colectivos de defensa de homosexuales no les he oído yo mencionar en muchísimas ocasiones, por lo menos a la mayor parte de ellos, algunos sí que los recuerdo, pero la mayor parte de ellos no les he oído recordar en ningún momento que uno de los primeros genocidios se hace sobre homosexuales en Cuba. Nadie critica al régimen castrista, está de moda, nadie lo critica. Usted mencionaba el hecho de que los partidos de izquierdas albergan esas dictaduras de izquierdas, o por lo menos algunos. Yo no recuerdo en España, desde luego, ningún caso de un partido de derechas democrático que haya defendido ninguna dictadura, ni de derechas ni de izquierdas. Sin embargo, ellos no tienen un problema en obviar la crítica a las suyas. Es que no se nos olvide que el régimen castrista ha pagado viajes en 5 estrellas y en avión, en pasaje de lujo, a dirigentes de Izquierda Unida de Andalucía. Es que están haciendo, el régimen castrista hace un proselitismo de lo que ellos quieren vender sobre las personas de izquierdas para que luego les apoyen. Es que es una vergüenza. ¿Usted sería favorable a que se trasladase una petición, lo mismo que ellos están permanentemente reabriendo el tema de volvamos a criticar la dictadura franquista, que ya no sé cuántas veces ha sido criticada y condenada en sede parlamentaria, que se abriese, por ejemplo, una consulta para que quedasen retratados los grupos políticos españoles sobre la dictadura cubana? Me parecería una muy buena cosa. Bueno, pues don Ángel Carromero, muchísimas gracias. María, no sé si le quieres hacer una última pregunta. Nada, yo simplemente esperar que prospere ya esa investigación independiente, que se esclarezca todo y bueno, que termine también esa visión romántica que tienen ciertos sectores sobre las dictaduras, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Ángel Carromero, por haber estado con nosotros, por haber contado lo que yo estoy convencido de que es la verdad de esta historia. Don Ángel Carromero sigue condenado, sigue sometido a ese grillete del siglo XXI, como le llamamos, un grillete electrónico, y por lo tanto no está perdonado. O sea, puede estar en este programa porque ha venido, porque quería venir, pero sigue estando sometido a una condena y sometido a un control. Muchísimas gracias, don Ángel Carromero, por haber estado con nosotros. Nos vamos nosotros un momentín de nada, volvemos y comenzamos con la tertulia, con todo lo que hemos estado hablando.